No puedes ser nada grande en esta vida, nada grande, si eres conformista. A pesar de que encuentras gente mala y gente muy mala, también encuentras la parte buena de la gente. Pues muchísimo amor propio y muchísima confianza en mí mismo de que podía lograr las cosas, ¿no? Yo llegué ahí a Cancún en el 84 y logré mi primera gerencia general en 1995. Ha hecho, desde mi punto de vista, y eso es una crítica, ha hecho gerentes al vapor. Y dormí en parques, en bancas, en centrales de autobuses. Hoy nos acompaña Juan Carlos Mondragón, un referente de la industria hotelera en México, expresidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco y director de Mumbai Developer, firma dedicada al desarrollo y diseño de proyectos turísticos. Con casi 4 décadas de experiencia, su carrera comenzó desde abajo. Fue ayudante de cocina en Cancún, chef ejecutivo a los 21 años, gerente general de hoteles, directivo en aerolíneas y desarrollador de grandes proyectos en Guadalajara, Monterrey y Morelia. Ha abierto hoteles, residencias, restaurantes y ha sido pieza clave en el crecimiento turístico de Jalisco. Hoy representa cientos de hoteles que alojan a millones de personas cada año. Nos comparte cómo la perseverancia, la visión y el trabajo duro pueden llevarte desde el comedor de empleados hasta dirigir la industria hotelera de todo un estado. Y recuerda que si no te has suscrito, es buen momento para que te siga llegando mi podcast. Me quedo Juan Carlos, bienvenido a Construyendo Sueños. Gracias, Brando. Buenas tardes. Buen día a todos los que nos están escuchando o viendo el día de hoy. Sí, va a estar en YouTube, en Spotify. Y el día de hoy, a ver, yo conozco a Juan Carlos porque en la nueva parte de Brada, somos desarrolladores, vamos a hacer nuestro nicho de negocio de hotelería, porque me gustó, siempre ha sido uno de mis sueños. Entonces, Juan Carlos me ha ayudado muchísimo en entender todo este mundo de la hotelería y empezar a desarrollarlo. Y pues hoy vamos a hablar mucho de cómo llegaste, porque leí tu historia, la van a conocer hoy, cómo, pues con una vida difícil, llegaste a estar dirigiendo varios hoteles, desarrollos inmobiliarios y ya un mundo mucho más complejo al día de hoy. Pero quiero iniciar por ahí, Juan Carlos, remontarme a tu niñez para entender pues tu entorno, que eso sí no lo conozco yo y quiero que nuestro auditorio lo escuche. ¿Cómo fue tu niñez? O sea, explíqueme más o menos, ¿tu familia estaba en el mundo empresarial, hotelero? ¿Fue difícil? ¿Recursos económicos? ¿Cómo fue tu entorno en tu niñez, No, juventud? nosotros fuimos una familia de clase media. Hay una parte de la historia que a mí me gusta mucho contar. El origen de mi familia es un pueblito hermosísimo que se llama el Mineral del Chico en Hidalgo. A los que les gusta la bici, como a mí, ese es un lugar espectacular para ir a hacer bici de montaña. Es un pueblito hundido, era una mina que explotaban los ingleses hace pues, tal vez 200 años. Ujú. Y ahí se casaron mis abuelos, ahí nacieron todas mis tías. Y mi abuelo dijo, bueno, mi abuelo se casó con mi abuelita Rosita, pero como eran huérfanas, entonces el padre les dijo que tenía que vivir con ellos la tía Cuquita. Entonces mi abuelo vivía con su esposa, su cuñada y mi abuelo, y después vinieron mis tías. Y al final vino mi papá, que es el más chico de la familia y el único varón. Y entonces mi abuelo dice, yo tengo 6 mujeres en casa, si yo no me voy del pueblo, nadie va a hacer nada. Entonces migran, se los lleva a Puebla y hacen el compromiso familiar de trabajar para que toda la descendencia, mis primos, digámoslo así, mis hermanos, tengan carrera. Y esa es una de las grandes visiones de don Felipe, de mi abuelo, de querer que su familia y su descendencia, sobre todo, no se quedaran en el pueblo a vivir una vida de pueblo, sino que tuvieran más oportunidades de vida. Y yo vivo con mi abuela, mi abuelo, una de mis tías y mi papá durante 13 años. Y a la edad de 13 años, por muchas circunstancias que pasaron en la casa en ese tiempo, yo en una charla con papá decido que ya no pertenezco a ese núcleo familiar y me independizo y soy independiente y autosuficiente desde los 13 años. 13 años. ¿Sí? Oye, tu abuelo entonces es visionario en pensar en, porque si te vas a esa época, en un pueblo, Estás hablando de 1910. ujú, no era lo normal, me voy a ir a otro lugar para darles carreras. Parecer un pensamiento muy normal ahora, pero yo conozco mi familia es de pueblos y la verdad es no era eso, es tú ponte a trabajar aquí y a darle, nada de pensar en ir a Fíjate, estudiar, ¿no? fíjate que don Felipe Mondragón era un tipo muy, 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 muy fuera de ese lugar. Mi abuelo, cuentan mis tías, cuenta la gente del pueblo, que a mi abuelo no le gustaba que la injusticia. Entonces mi abuelo
compró la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la leyó, se la aprendió y cada vez que metían a la cárcel a alguien o que había alguna injusticia, iba mi abuelo con la Constitución en mano y la hacía de abogado, llamémosle así, sacaba a la gente de la cárcel. Yo me acuerdo todavía cuando vivía en casa a la edad de 6, 7, 8 años tal vez, que llegaba gente del pueblo a la casa, gente que quería a mi abuelo por lo que les había ayudado. Entonces, mi abuelo tenía un perfil muy diferente y también creo que para sus tiempos estaba muy adelantado. Mi abuelo fue el primer no macho de este país. No sé si fue el primer no macho, pero él no era machista. Y se puede ver claramente en su pensamiento cuando él dice, tengo 6 mujeres en casa y si yo me quedo aquí no van a hacer nada con su vida y se las lleva a Puebla, que ya era una ciudad, y ahí empiezan una nueva vida y cambia la vida de todo el mundo, ¿no? Sí, Sí, fue adelantado a su mucho, época. mucho, mucho. Y un tipazo, además. Me imagino, así con lo que cuentas, pues se siente que va a ayudar gente simplemente desinteresado, pues ya habla mucho de él, ¿no? Sí, así es. Así Oye, es. y a los 13 años, pues yo ahorita me imagino, tengo sobrinitos de 11, 12, 13 años, o mi hijo que tiene ahorita uno a los 13 años, pues eres un niño. Digo, han cambiado los tiempos, yo que antes se maduraba, pero tú a los 13 años, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo Me que te fui a ibas la a calle. independizar? Yo viví en la calle, dormí en parques, en bancas, en centrales de autobuses, o caminé toda la noche cuando no había, y a veces también había muy buenos amigos que sus papás me dejaban quedarse a vivir a vivir en su casa una semana, 10 días, y luego pues de nuevo para afuera, y pues, ahí buscándole, ¿Y buscándole. en qué trabajabas o cómo Lo que sobrevivías? quieras, empecé de cobrador en bicicleta, despachador de gasolina, carpintero, soldador, hasta que llegué a vendedor de línea blanca y ahí encontré una de mis vocaciones, Ah, ¿no? esa fue la primera ya más en forma, digamos. Sí, 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 porque ahí descubrí que soy muy buen vendedor. O Ok, sea, tengo ese don. De lo que yo hago en mi empresa, a lo que yo me dedico, pues es precisamente hacer los claro. contactos y luego a cerrar los contactos, a encontrar los contactos y cerrar los Y cerrar contratos, la ¿no? venta, sí. Así es, así Que, es. a ver, ese tipo de vida, como esa, estar en la calle, esa incertidumbre, pues trabajar de lo que sea para subsistir, ¿qué crees que te haya dejado que tú puedas decir, "L- por esto soy así ahora"? O sea, ¿qué No, cosas buenas te no, dejaron esa parte todo, de tu vida? todo, todo. Esa pregunta es buena porque tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Qué me dejó? Pues muchísimo amor propio y muchísima confianza en mí mismo de que podía lograr las cosas, ¿no? Dice una de mis primas que yo tengo un angelote y eso además es real y es cierto. Aparte sucede que a pesar de los peligros que tú encuentras en la calle, que son muchos, a pesar de que encuentras gente mala y gente muy mala, y más gente que te ve que no tienes quien te dé soporte o quien te proteja y te hacen pedazos, también encuentras la parte buena de la gente, pero lo que te deja sin duda es fortaleza, o sea, te enseña con mucho rigor cómo salir adelante en la vida, ¿no? A mí me ayudó, yo debo decirlo, cuando yo salgo de casa, empiezo a pensar qué es lo que yo quería hacer con mi vida y una cosa, no sabía qué hacer con mi vida, pero una cosa que tenía clara era que ese deseo de mi abuelo de haberse venido del pueblo con sus hijas y después con mi papá y haber trabajado todos muy fuerte. Mi papá y mi abuelo y mis tíos eran fabricantes de artículos de piel y plástico, eran comerciantes, pero también en alguna época fueron fabricantes y fabricaban monederos y portafolios y bolsas y maletas y cinturones y una serie de cosas ahí. Yo trabajé en el taller con papá muchos años y una cosa sí me quedaba clara y es que yo tenía que llegar a estar al nivel de la familia, o sea, yo no podía simplemente desviarme y terminar en las drogas, cosa que era muy fácil, o de vago, o sin haber hecho absolutamente nada con mi vida. Entonces, había como ciertos temas que no podían pasar. Por ejemplo, yo no podía regresar a casa diciendo no pude. Eso era imposible. Yo no podía caer en la cárcel. Eso, eso denigraba por completo toda esa Ujú. historia, ahora que todo ese storytelling de la familia, ¿no? Yo no podía embarazar a una mujer y regresar a la casa y tener una vida mucho más compleja. Y yo no podía no triunfar, tenía que buscar la manera de triunfar. Y eso lo estuve buscando y buscando y buscando durante mucho tiempo. Y un amigo que tuve durante una época de mi vida, un día me dijo,
todos nacemos para algo, el problema es que la gente le cuesta mucho trabajo descubrir para qué nació, cuál es su vocación. Y entonces, entendiendo ese mensaje, yo empecé a buscar ya más claramente cuál era mi vocación, ese era mi objetivo más importante. Y aunque no lo sabía, pues yo seguía trabajando. Ya después de trabajar en lo de Línea Blanca, empecé a trabajar en restaurantes. Me gustaba mucho trabajar en restaurantes porque tenía comida. Entonces, cuando menos la comida ya la tenía garantizada y algo de dinero. Y aunque trabajaba muchas horas, pues eso no importaba tanto. Pero fue una época de los 13 a los 18, 5 años de búsqueda, 5 años donde pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo fui fotógrafo de bodas, entre las 10,000 cosas que hice, porque trabajaba en un estudio fotográfico donde te tomaban las fotografías, las infantiles Ujú. y las pasaporte y todas esas Sí. fotografías. Y, y aunque no voy a decir el dueño, el nombre del dueño de ese local, que además ya falleció, un buen amigo, le encantaba el pisto y nos agarrábamos unas fiestas, de repente cerraba la cortina del changarro y nos íbamos y regresábamos 3, 4, 5, 6 días después, hasta que se acababa el dinero y nos dejaban de fiar y volvíamos a empezar a trabajar. Y, y hubo épocas así muy complejas, épocas en donde no puedes, ni sobre todo como niño creo, no puedes controlar muchas cosas, pero hubo otras en donde las cosas funcionaban y caminaban, ¿no? No había la certeza de dónde dormir, no había la certeza de tener dinero, no había la certeza de dónde bañarse, no había la certeza de qué comer, de todo eso no había la certeza, pero había un chorro de libertad. Y a mí, por mi perfil y mi forma de ser, la parte más importante de mi vida es la libertad, ese espacio que me permite hacer lo que yo considero que es prudente, que deseo o que quiero, ¿no? Entonces lo fui aprendiendo y un día llegué a trabajar, bueno, tenía unos amigos que se me desaparecieron, regresaron 3 o 4 meses después, me platicaron de Cancún, yo no sabía nada de Cancún, me platicaron que ahí había dólares, había trabajo y había desarrollo. Y entonces junté, en aquel entonces, en el 84, junté 100 pesos, 100 pesos, más el boleto de autobús y me fui a Cancún. Llegué a hospedarme al CREA, estuve ahí 3 días, se me acabaron los 100 pesos, ya no tenía dinero para regresarme y yo creo en Dios. Y parte de por qué creo en Dios es porque Dios siempre ha puesto en mi camino ángeles que me ayudan. Y una de las historias más bonitas que tengo y que más recuerdo es que estaba en la jardinera del CREA y sobre Paseo Cuculcán, ya la última noche, ya no tenía, era la última noche que tenía para pagar el albergue, al otro día ya no tenía dinero ni para comer, ni para albergue, ni para nada. Y estaba ahí sentado en la jardinera llorando porque no había encontrado trabajo en esos 3 días. Y entonces pasa un tipo, pantalón de mezclilla rayada, camisetas y mangas, rapado, fumando marihuana, y pasa frente a mí, se regresa y me siente y me dice, ¿qué te pasa, bro? Me pregunta. No, ya le he hecho todo el rollo, no, pues llegué aquí hace 3 días, traía nada más 100 pesos, ahí me dijeron que aquí había trabajo, no encuentro trabajo y no sé qué. Entonces me da una tarjeta del dueño, del gerente del Maxins, que estaba del otro lado de la isla de Cancún, y me dice, esta tarjeta es del gerente del dueño del Maximus, ve y dile que un amigo de él te la dio y que te dijo que él te iba a dar trabajo. Y le dije, ¿cómo crees? Pues yo no puedo hacer eso. Claro que puedes, ve. Y si me pregunta quién es, tú dile que no te acuerdas. Total, me fui al Maxims, long story short, me dijeron que no había trabajo ahí. Me salí por el restaurante, pregunté en la caja por el gerente, me dijeron que ese día descansaba. Me salí por la puerta principal y me alcanzó un tipo de apellido Merlín. Y resulta que Merlín trabajaba en un restaurante que se llamaba el de Armandos, pegadito a un bar donde yo había trabajado. Y conocíamos a los mismos juniors de Puebla, ¿no? Y nos hacemos medios cuates ahí en la conversación y me dice, en efecto, yo no tengo trabajo para ti, pero ve al Hotel Calinda Beach, que estaba muy Ujú. cerquita del albergue. Pregunta por Ricardo González, que es el gerente de alimentos y bebidas, dile que vas de mi parte y él te va a dar trabajo, porque yo sé que él necesita gente. Entonces ya me regresé muy contento de que al otro día iba a conseguir trabajo y en lugar de meterme al CREA, me metí a la Marina, me puse a platicar ahí con los encargados de los yates y me hice cuate de uno y platicando le dije que yo el otro día no tenía dónde dormir y me dice, oye, pues él trae una bandera canadiense, un yate hermosísimo de unos canadienses.
Dice, pues no sé cuándo me van a llamar, pero pues 15, 20 días, fácil, aquí voy a estar. Entonces, si quieres, mañana trae tus cosas y aquí hay 8, 10 Camarotes. camarotes. Total, al otro día sí lo hice. En la mañana fui a ver a Ricardo González, me dio trabajo como ayudante de cocina en el comedor de empleados. Total, al otro día ya tenía trabajo, ya estaba viviendo en un yate, porque así es la vida. Y a los 15 o 20 días me di cuenta que esa era mi vocación. La hotelería me encantó. Y yo dije, yo quiero ser gerente de hotel. Yo llegué ahí a Cancún en el 84 y logré mi primera gerencia general en 1995. Pero de las cosas que más me hacen sentir bien es que yo empecé a trabajar turnos dobles durante casi 5 años ahí en Calinda, Cancún. Trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche en la cocina. Trabajaba un turno y el otro turno me iba a aprender de las otras áreas. Total, esos 5 años con doble turno me llevaron a los 21 años de edad ser el chef ejecutivo de Hotel Calinda Morelia. Yo no lo sé, pero asumo que soy el chef ejecutivo de un hotel más joven que puede tener la 21. historia, 21. Y yo todavía me pregunto cómo a los 21 años de edad, Pedro Delgadillo, que era el gerente general, Te dejó. me dejó. No, bueno, pero Pero igual tuvo, sí, ya traía mucha 5 años. historia, ¿no? Sí. Y luego hay otra historia muy bonita, Brando, que me gusta contar, que cuando yo estaba en esa búsqueda de decir, yo quiero ser alguien en la vida, yo tengo que ser alguien en la vida. Un día iba caminando por la calle, iba a cruzar una esquina y había un cuate, yo no sé si viva todavía, que se llamaba o se llama Joaquín García, que tenía una tienda de ropa importada en la Avenida Juárez en Puebla. Traía pura ropa europea y gringa, y trajes y sacos y corbatas y pantalones y camisas. Si no mal recuerdo, pura ropa para hombre. Una tienda hermosísima. Y entonces yo lo conocía y él a mí no. Entonces ese día me topo con él en la esquina y él venía en un Mercedes-Benz muy bonito. Y él siempre andaba pues súper bien Claro. vestido, obviamente, ¿no? Entonces lo veo pasar así como en cámara lenta y dije, ya sé lo que quiero ser. Yo el día de mañana quiero ser como él. Quiero traer un buen carro, traer buena ropa, significado de que habré alcanzado algo importante. Y en el año como 2003, si es que no mal recuerdo, llegué aquí en el 2007, 2005. En 2005 yo trabajaba, era gerente del hotel Fiesta Inn, ay, no recuerdo cómo se llama, pero Fiesta Inn en la Colonia del Valle, en Monterrey, Nuevo León. Yo tenía un departamento hermosísimo ahí en la del Valle, que desde el comedor y la sala se veían las torres de leche, las ubicas, las dos que parecen botes de leche. ¿Sí? Las dos desde mi sala y comedor se Era tu veían, vista. era mi vista. Y traía un compresor 200 negro, ojos de gato, hermosísimo. Y pertenecía en ese entonces a una agrupación que se llamaba Club Skol, que es la organización más grande de turismo del mundo. Y yo estaba en Club Skol y nos tocaba la cena anual, y esa cena anual cada año es de smoking. Entonces, salgo de mi departamento, me subo a mi Mercedes, le doy la vuelta a la del Valle, y precisamente cuando iba pasando abajo de la recepción de los edificios, de los botes de leche, iba hacia el Quinta Real, que está a la vueltecita, y me vino un flashback de ese momento, vestido de smoking, en mi Mercedes-Benz negro, con aquella vez que me crucé con Joaquín García, no sé cuántos años atrás, ¿no? 20 años atrás, y dije, lo logré. Y ahí es de esos momentos así gratificantes en los que Claro. dices, voy por el camino correcto. O sea, todavía no llego a donde quiero, pero voy por el camino correcto, ¿no? Sí, uno a veces se pone pues alguna meta, ¿no? Podrá sonar ahorita buena, mala, muy grande, pero es como seguramente anclaste esa idea en tu mente e inconscientemente te hacía no parar, ¿no? No parar. Porque, a ver, me quiero regresar. Pues iniciaste en el puesto, supongo que era de los más, del en el escalafón. Digamos que el segundo, porque el más bajito es Stuart, que son los que limpian. Ajá. Y luego, Ayudante de cocina. Entonces, en el segundo más bajo. oye, me dijiste que ahí encontré, porque esto se me hace algo muy importante para muchas personas que todavía dudan, pues, ¿a qué me voy a dedicar? A veces es una presión. Yo les dije, por ejemplo, que yo cuando salí a los desarrollos de Casas Geo, aunque estudié Derecho, aunque mi vida estaba para otro, cuando fui a la construcción me di cuenta que esa era mi pasión, aunque nunca había ido a eso, pero uno lo siente. ¿Tú qué sentiste para darte cuenta que te querías dedicar al tema, en estar en el mundo hotelero, desarrollarte ahí? O sea,
que tenías 2 semanas, decías, o sea, tenías muy poco. ¿Qué sentiste, qué pensaste Mira, para tomar esa decisión tan yo ya importante? había trabajado en muchos restaurancitos, o sea, nunca una cocina como esa, era una cocina bárbara. Servíamos 1000 desayunos diarios, en promedio. O sea, es una cocina hecha y derecha con Claro, chefs alemanes, americanos, italianos, mexicanos. Es una cocina, sí. ¿no? Yo había trabajado en cocinas súper chiquititas de restaurantes muy, muy, muy pequeños, incluso de taquerías y cosas de ese tipo. A mí el gusto por la cocina me viene por mi abuela. Mi abuela era una excelentísima cocinera y yo todos los días de cierta edad le ayudaba a hacer las Ujú. salsas o cuando hacía tamales a rellenar las hojas de elote o lo que sea. Yo no sabía que me gustaba la cocina, simplemente la disfrutaba mucho con mi abuela. Y cuando yo empiezo a trabajar y a buscar trabajos de lo que hubiera, este, cuando encuentro trabajos en cocinas me doy cuenta que me gusta, o sea, me gusta taquear o cocinar o preparar y además se me facilitaba, era muy fácil para mí. Entonces, cuando yo llego a Cancún, lo primero que veo es una cocina. Tenía carnicería, panadería, pescadería, repostería, cocina fría, cocina caliente, parrilla, área de producción. Era un monstruo de Ujú. cocina, ¿no? Eso me gustó. Luego, aunque yo estaba en el comedor de empleados, me acuerdo mucho que un día el jefe de esa cocina era un maya, de origen maya, un mayita. Y los mayitas, no todos, pues, pero muchos son como la fregada. Y trataba de recordar el nombre estos que son malosos allá en la Riviera, en la península de Yucatán, se me fue ahorita el nombre, pero son malosos, hay gente que es canija, ¿no? Ujú. Y este era canijo. Y yo era súper movido y me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y entonces un día llega y me pone 20 kilos de arroz y me dice, prepara esos 20 kilos de arroz, más vale que te salgan bien, si no yo voy a hacer que te corra en la torre. Entonces yo me acordaba que mi abuela pues hacía una tacita de arroz y la remojaba y luego la enjuagaba y luego la sacaba al sol y ya que se secaba la ponía en aceite y ponía cebolla y ponía a sofreír la cebolla y el arroz y luego le echaba caldo de pollo y hacía arroz. Y bueno, esa tacita 20 kilos. Total, on story short, me salió súper bien el arroz y eso me dio muchísima confianza. Entonces empecé a ver la vida de la cocina, el chef, empecé a ver a la gente de alimentos y bebidas, al gerente de ventas, al gerente general, al señor de Cosío, que era el director general, un tipazo así, súper elegante y todo. Eso lo hacías por gusto, ¿no? O sea, querías aprender más, porque Sí, claro. tu labor era aquí en la Sí, sí, cocina, ya. ayudante, y ya lo demás lo hacías. Pero lo demás lo hacía para aprender. Ok. Yo ahí aprendí o supe un día o me enteré que había algo que se llamaba trainee hotelero y el trainee hotelero era que te pusieran en diferentes áreas del hotel, diferentes espacios de Ujú. tiempo para que tú te fueras empapando. Entonces, el director de recursos humanos, Fernando González, no me acuerdo del día de su nombre, tipazo, conmigo se portó increíblemente bien. Empezando porque yo llegué ahí con 17 años y 10 meses, entonces me dijeron, pues no, necesitamos una carta de tus padres porque eres menor de edad. Le dijeron, pues eso es imposible, mis padres viven en Puebla, primero, y segundo, no vivo con ellos hace Ujú. muchos años, no tengo forma de conseguirla. Y dijeron, bueno, te vamos a dar trabajo, vamos a rogarle a Dios que no haya un accidente de trabajo porque eso va a ser complicadísimo para nosotros y Ujú, para ujú. ti y para todos. Pues no, cumplí los 18, 2 años, 2 meses después y papá, Contrato ya ya, es sí. contrato y se acabó el asunto. Entonces fui con Fernando y le dije a Fernando que yo me había enterado que existía algo que se llamaba trainee hotelero y que yo quería hacer ese trainee hotelero, que yo quería conocer la hotelería. Y me lo dio, pero a pregunta específica tuya de por qué en 15 días me gustó, fue porque vi el mundo del servicio, ¿no? De repente me iba a ayudarle a la gente de la palapa o me iba a ayudarle a la gente de la playa o estaba en las cenas o estaba en la hora de la comida, en el lunch. Y esa vida, ese trajín, ese atender gente fue algo que me encantó. Y, y sobre todo cuando yo dije, yo quiero trabajar en esta industria y quiero llegar a ser gerente de hotel, que eso sucedió en esos 15 días. En esos 15 días dije, esto me gusta
esto que está pasando aquí, esto que me rodea, me encanta y yo quiero llegar a ser gerente de hotel. Ahí A te los pusiste 15 días, esa. a los 15 días puse esa meta. Y entonces lo que quedaba es, yo salía de mi turno, pudiera trabajar de 7 a 3 o de 3 a 11 y luego no tenía nada que hacer. Entonces yo decía, híjole, estoy perdiendo mi tiempo, no tengo nada que hacer. Por eso cuando me enteré de los trainees hoteleros, se lo Ujú. pedí a Fernando y Fernando me dio un trainee hotelero, primero por la cocina, luego por los bares, luego por el área de servicio del restaurante y después ya me sacó al resto la actividad hotelera, ¿no? Ama de llaves, ventas, recepción y todo este asunto, ¿no? Dijiste una palabra hace rato, porque quiero entender también qué te motivaba y quiero entender de tu lado, pues a empujar eso, ¿no? Porque igual, pues no tiene nada que hacer, pero mucha gente, pues prefiere irse a acostar O sea, ahí la playa, a ¿no? playa, Pues, la claro. playa. Tú dijiste la palabra libertad. Tú dijiste que te motivaba mucho tener libertad, pero para ti, ¿qué era esa libertad en esa época? ¿Cómo visualizabas la libertad? Para mí la libertad era y sigue siendo ese espacio en donde yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo no sé si está ligado con el tema de los signos o no. Yo soy Sagitario, dicen que los Sagitarios somos muy libres. Yo soy una persona muy libre, pero esa libertad evidentemente conlleva la responsabilidad de hacer algo con esa libertad, ¿no? Entonces, eso creo que lo entendí, no de esta manera tan clara, pero de alguna manera lo entendí desde joven, sobre todo porque sabía que tenía que hacer algo con mi vida. Y ahora en ese momento tenía la libertad de decidir y de elegir qué. Ujú. Lo complicado en su momento, y llevó 5 años, fue descubrir qué. O sea, pero creo que más allá de descubrir qué, la clave para mí estuvo en la conciencia que me hizo Jorge, este amigo del que les hablé, de hacerme entender que todos nacemos para algo, el problema es saber para qué. Entonces, cuando eso lo hago consciente y con esa libertad, porque te lo voy a poner, porque muchas veces he platicado esto con amigos, sobre todo gente cercana, y si te hubieras quedado en tu casa, y si nunca te hubieras ido, en la casa hoy hay muchos, por no decir varios, muchos doctores. Mi hermano Toño es doctor en biofísica por la Universidad de París. Javier, mi primo, es doctor en óptica cuántica por la Universidad de Rochester. Beto, otro sobrino, es físico matemático, está terminando el doctorado. O sea, hay gente en esa Ujú. familia con mucho cerebro, ¿no? Y había que estar a la altura de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando. Javier, mi primo, que es el primo que logró el mayor grado de estudios de la familia, ya era un referente cuando yo era un niño, o sea, me debe llevar unos 15 años más o menos. Y Javier ya era un referente, ¿Qué grado llegó? es el que es doctor Es en doctor. óptica cuántica. Él, Ok. él- él fue parte del equipo investigador que descubrió la fibra óptica. Estoy O hablando sea, de ya eso. había esos parámetros No, también. no, 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 no. O sea, ya había cosas que alcanzar, ¿no? Sí. Pero si yo me hubiera quedado en la casa, que ese era el tema, muy probablemente, como todos en mi casa, hubiera acabado la carrera, hubiera estudiado una maestría, probablemente hubiera estado un doctorado, aunque a mí me hubiera gustado irme por leyes o por arquitectura, fueron las dos Ujú. carreras que me hubiera gustado experimentar. Maestría seguro, seguro, seguro tendría y creo que hubiera seguido la misma línea de la familia, que para toda la familia ha sido el mayor grado de estudios que se pueda, y después, bueno, pues ya dedicarte a lo Sí. que estudiaste. En mi caso era un poco diferente porque aunque yo seguía estudiando, pero lo tenía que hacer de manera intermitente cuando se podía y como se podía. Logré terminar la prepa antes de irme a Cancún y la carrera la terminé a la edad de 26 años, ya casado y creo que ya estaba Denise cuando yo terminé la carrera, creo que sí, ya estaba chiquita. O sea, para mí los tiempos fueron por lógica Claro, mucho, distintos. muy distintos, ¿no? Pero yo sabía que tenía que hacerlo, o sea, que tenía que hacerlo de alguna manera y se veía que tenía que estar a la altura. Entonces, libertad para mí es el tener ese espacio donde yo puedo tomar mis propias decisiones con la meta de que no me voy a quedar atrás de lo mucho que han hecho gran parte de mi familia, ¿no? Empezando por mi abuelo, por cumplir esa meta de que fuéramos alguien más en la vida, que no lleváramos la vida seguramente más dura y más difícil y más compleja del pueblo,
sino que pudiéramos llevar mejores estilos de vida, ¿no? Y abuelo, cumplidísimo está. Y clavaste tu idea de ser gerente general. Esa fue la Ya fue primera. como tu gran Tengo meta que llegar en ahí. 15 días. Así Y es, de así ahí es. te fuiste de trainee, fuiste a varias áreas, conociste, y de ahí a dónde brincaste. De ahí estuve los 5 años que estuve en Cancún. A mí me saca el huracán Gilberto, me saca de Cancún. Cancún queda destrozado en 1988. El día que entra el huracán Gilberto que toca tierra en Cancún, ese mismo día había fallecido mi abuela paterna. Yo me quería ir a Puebla al entierro, pero pues ya no había vuelos ni nada, ya estaba la ciudad cerrada. Vivo el huracán, yo nunca había vivido un huracán, es una cosa muy impresionante. Mm. Vivo el huracán y cuando pasa el huracán, hablo con Enrique Zárate, que era el director de operaciones, que era muy buen amigo mío, tipazo, por cierto, el buen Enrique, y le pido que si me deje ir a Puebla porque mi abuela había fallecido, y entonces me dan un mes de vacaciones. No había tomado vacaciones en 5 años. Me dan un mes de vacaciones, me dicen, vete a ver a tu familia, estate allá en paz y regresa. Y entonces me voy a Puebla, pues ya habían enterrado a mi abuela ya, no sé, 20 días atrás. Y yo estaba viviendo en la casa de mi papá y era la cosa más incómoda del mundo. Tenía ya muchos años de no vivir ahí. Entonces le hablo a un buen amigo, compadre ahora, Alejandro Mateos. Él fue el director general y el que desarrolló la marca Hudson. Ok. Empezamos juntos allá en Cancún y él estaba en Morelia. Y le digo, oye, compadre, bueno, no era mi compadre todavía en ese entonces, pero le digo, oye, Alex, estoy de vacaciones, no quiero estar en Puebla, ¿me puedo ir a visitarte a Morelia? Sí, vente. Entonces tomo un autobús, me voy a Morelia, estoy de vacaciones en su casa, en su departamento, muy a gusto y me dice, oye, fíjate que el chef Mario, que era el chef que ellos tenían en el Hotel Calinda Cancún, en el Calinda Morelia, se me fue de un día para otro, le ofrecieron chamba en España y se fue. Y tengo bodas y tengo graduaciones y tengo hotel lleno y échame la mano, esa cocina no tiene cabeza. Sí, con todo el gusto del mundo, entonces me voy a meter a la cocina. Pues yo venía de una cocina que servía 1000 desayunos diarios, más cenas temáticas, más una vida de resort. Sí, sí, sí. Y el Calinda Morelia, pues era un hotel de ciudad mucho más pequeño, pero además era el mejor hotel de la ciudad. O sea, ese hotel es propiedad de Organización Ramírez, de la Ujú, familia sí. Ramírez. Ahí conocía, en paz descanse, a Jaime Ramírez, un tipazo, el buen Jaime, y a toda la familia. Y llego y sí, en efecto, la cocina estaba por ningún lado. Estaba Rosita ahí, que era como la encargada, tipaza la Rosita. Y le digo a Rosita, Rosita, pues tenemos que ponernos a trabajar, esto está muy desordenado y nos ponemos a trabajar y empezamos a mover cosas, a cambiar cosas. Hicimos un buffet espectacular, hicimos una panadería espectacular también y se notó el cambio, pero de 0 a 100 de un día para otro. Y entonces llegó Pedro Delgadillo y me dijo, oiga, chef, pues quiero ofrecerle que se quede como chef ejecutivo. Ya vimos el trabajo que hizo en estos 10, 12, 15 días. Y pues, si usted quiere, yo hablo con Enrique Zárate y si él lo autoriza, pues tan tan. Claro, el sueldo era muy bueno, las prestaciones eran muy buenas, ayuda de renta y buen salario y todo. Y además, pues era mi primer puesto ejecutivo y tenía 21 años, entonces por ¿Ahí supuesto que estabas dije casado? sí. No, todavía no. Todavía Me no. No, casé un año, y me libre casé un también. año, un año después. Un año después me casé a los 23, año y medio Ok, después, más o chavo. menos. Bien chavo, bien Sí, pero chavo. ahí todavía estás solo, todavía puedes decidir muy fácil cambiarte de Sí. ciudad. Ya con una pareja, pues tienes que ver los sueños de los dos. Pues en Morelia viví 15 años. Llegué de vacaciones por 15 días, me quedé 15 años. Llegué como chef ejecutivo de Hotel Calinda. Luego me fui como gerente de alimentos y bebidas del Hotel Alameda de don Carlos Gutiérrez Nieto de Grupo AS, no sé Ujú. si los conozcas. Lo he escuchado. Grupo muy, muy fuerte. Luego abrí, que fue mi primera gerencia, el Hotel Villa San José, ahí mismo en Morelia. Y Ese, ¿en qué puesto ya el Villa San gerente José? general, Ese tour te tocó abrirlo. sí, ¿Fue el primero que fue te tocó ya ser tu gerente y es abrir un correcto, hotel? así es, así es, ¿Y qué así tan es. complejo fue? ¿Eso fue en la última etapa Pues de los ya 15 traía años? muchos años en la hotelería, digamos que el concepto general ya lo sabía. A mí lo que me daba, fíjate, esto nunca lo he dicho, a mí lo que me daba mucho miedo, porque yo tenía mucho expertise operativo, pero nunca había estado en una junta de consejo. Jamás había presentado resultados a los propietarios y eso me daba mucho pavor, mucho, mucho pavor.
A mí me gustan las matemáticas. Ujú. Soy muy bueno para las matemáticas, no le tengo miedo a las matemáticas. Y entonces, por esa época nació Excel, porque todavía a mí me tocó trabajar con computadoras, primero con las Macintosh, que sacabas Sí, sí, el sí. sitio, y después me tocó trabajar con dos, todavía las primeras, MS2. sí, todavía estar ahí, Medio programa, pues ahí con comandos medio todavía, con sí, 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 comandos, sí. pero llegaron las primeras computadoras con el paquete de Office, y cuando yo tuve en las manos Excel, wow, para mí ¿Qué año Excel, era que el pues estamos Windows? hablando de 95 Justo iba a decir cuando Windows llegué, 95, o sea, fue el... Sí, sí, 95, claro. 95. A mí me tocó tener el primer celular de esos ladrillotes Sí. gigantes beige, ¿te acuerdas? Con una antenota, luego Los el he visto, primer sí, pero Nokia. Sí, la verdad es que ha sido muy padre. Pero cuando llegó a mí en la primera hoja de Excel, me puse a jugar y a trabajar y a hacer en ella y logré romper la barrera de presentar resultados, ¿no? Hacer mis propias gráficas, que eso me empezó a gustar muchísimo. Pero conforme ibas creciendo, presentar resultados era cada vez más claro. complejo. Y las presentaciones y las explicaciones y déjate la parte en donde lo explicas. Eso es, al final, con el tiempo entiendes que eso es fácil. Dar los resultados, ¿no? Entender cómo generar los ingresos del presupuesto, cómo no pasarte con los gastos, cómo lograr las utilidades brutas de operación para que los propietarios no te hagan pedazos, ¿no? Yo trabajé solamente 7 años para Grupo Posadas, pero la verdad es que yo siempre lo he dicho, es la gran escuela de hotelería mexicana. Muchísimos de los hoteleros, de los grandes hoteleros de hoy, Ujú. se han formado en Grupo Posadas, es una gran escuela. Y así como digo que Posadas es una gran escuela para muchos, me incluyo, también digo que, y es natural, el nacimiento de productos muy, muy básicos ha hecho, desde mi punto de vista, y eso es una crítica, ha hecho gerentes al vapor. Y ahí ahora mucho gerente que no llevó los tiempos, las educaciones, los aprendizajes paso a paso, que llegaron en 3 meses a ser gerentes de hoteles. Claro, hoteles bed and breakfast muy sencillitos Ujú. de operar, nadie lo discute, pero la formación de esos gerentes muy, muy básica y después te los encuentras ya en hoteles de más categoría y dices, oh my No goodness, ¿qué traen las hacen tablas. aquí? No, 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 no. Digo, y te lo voy a decir ahorita que yo he estado buscando candidatos, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, Digo, la diferencia es que tú por azares del destino estuviste en todas las áreas y así por es, interés. así es. Digo, si algo tenemos que tener claro es que no fue suerte, ¿no? Porque luego mucha gente cree, Es una sí combinación, hay, sí sí hay hay, toques, porque también que te toparas a esa persona en ese lugar que te mandara no depende pero de ti. tenía que haber estado en ese lugar. Es que la suerte sí existe, pero Pero se hay que, pero busca. hay que, exacto, o Sí. sea, tienes que estar. Acostado en la playa en las tardes no era No, difícil que así llegara, ¿no? es, La así suerte. es. O sea, tú tienes que trabajar muy duro, tienes que luchar mucho, tienes que poner tu mente a trabajar Para aumentar las probabilidades. de que la suerte Ajá, te sí. dé el drive que Sí, necesitabas, es que ¿no? ahorita mucho se habla en redes, en todos lados, de, no, tú échale, aunque vengas desde abajo, como a mí me ha tocado muchas historias, échale ganas y no es tan fácil la vida. Puedes trabajar como loco, hacer todo y que no se presenten oportunidades. Si hay una mezcla ahí. Pero pues si Mira, no pones tu parte, nunca va a llegar esa yo, oportunidad, yo ¿no? tengo una discusión vieja, muy vieja con un amigo, si el hole in one en el golf es suerte o es técnica. Y eso lleva años y cada vez que nos vemos seguimos la discusión. O sea, es una discusión que ni se acaba. ¿Cuál es la respuesta? Es la misma de lo que estamos Sí, hablando ahorita. Si no vas concuerdo. al campo de golf, si no te levantas temprano, si no tiras y tiras y tiras, si no tomas clases, si no practicas, si no juegas, pues no va a llegar ese porcentaje, ese 1% que se necesita para que la pelotita pegue en el lugar correcto, ruede y se meta en un hole in one. Pues no va a pasar. Te Exacto. tienes que levantar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que poner una meta. Aquí, en esta analogía, la meta sería, voy a hacer un hole in one. Eso significaría que tendrías que estar tirando 1000 bolas diarias en un par 3 para ver si metes el hole in one, Claro, ¿no? claro. Pero tienes que Y hacerlo eso aplica en todo. en todo. ¿Ubicas a En Stephen todo. Curry? Sí, cómo no. Pues también dice, es el mejor tirador de la historia de la NBA. Creo que son 3000 triples que metió. Pero te sacan, ha tirado desde tal edad, diarios, 200 tiros, te multiplica, son millones de tiros, o de cientos de miles de tiros, y de esos solo 3000 son los que te ponen estadísticas. Y Pero, uno te hace grande. y uno es el que fue la diferencia. Pero hubo
Y eso que te digo pasa en todos lados, es difícil a veces ver lo que hay atrás, ¿no? Yo te decía cuando llegaste, pues ahorita ya dirigiendo hoteles con tu empresa, ya viendo desarrollos de hoteles, pues puede ser que alguien te ve en la calle y diga, no, pues creas tu historia, la tuvo fácil, lo mira, se le dio, pero todo esto a veces no se ve, A ¿no? mí me han preguntado, oye, bueno, tu papá, tu Es familia, hotelero, claro, pues, ¿no? Claro. pues no, no, esto lo he construido yo desde cero, ¿no? Y también es irresponsable decir, es bien fácil, No, cualquiera puede. no. Eh, Cualquiera puede, pero hay que trabajar. y a ver también, nomás yo siempre les digo, también a ver qué cartas le tocaron en la vida, ¿no? Porque luego uno sí le tocó las cartas de, pues con su tío rico y el papá y todo, o a alguien le tocó vivir en la colonia más difícil de Guadalajara y les digo un ejemplo extremo, solamente para así a veces encuadrar que yo antes era de la idea de no, todo mundo, imagínate, sí se puede, sí, claro, sí se puede, pero te tocó vivir en un basurero, o sea, tus papás son pepenadores y tu papá es violento y alcohólico y no iba ni a la primaria porque te pegaba porque eso no era para ti y te sacó a los 7 años, 6 años, 5 años a trabajar con él, lo veías golpeando drogadicto, oye, ojo, no digo que no puedas, pero las cartas ya está muy difícil y la complejidad de esa vida, ¿sí me explico? Y que tristemente en México hay muchas vidas así. Yo ahí fue cuando también yo nací, sí, en una zona, pues escuelas públicas, no muchos recursos, pero pues mínimo ahí tenía comida todos los días, o el techo, y que nos parecería obvio, Sí, y pero no lo no es. es obvio No para para mucha, todos. mucha gente. No es Entonces, obvio para todos. pero ojo, dentro de ciertas facilidades, pues la diferencia de que tú cumplieras, mi querido Juan Carlos, ese traje, ese Mercedes, o ser gerente de un hotel, sí hubo suerte, pero tú te ibas a trabajar después en la tarde, pediste, seguramente, yo sé, dicen a veces que el horario es de 9 a 5, ¿no? Que a veces tu suerte está en lo que haces después de las Es 5. correcto. Y no quiero que suene como muy chaleganista, pero es real. O sea, pues si quieres llegar a algo grande, no va a llegar de la nada, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es una gran historia en ese sentido, Claro, ¿no? claro. Que cuentan que el entrenador llegaba y él ya Ya estaba. estaba Sí. practicando, ¿no? Y todos se iban Y y él seguía. seguía. Exacto. Entonces es la diferencia. Es que, mira, no puede ser nada grande en esta vida, nada grande, si eres conformista. Ese binomio no existe, es agua y aceite total. No existe, no, en ningún sentido. Y ahora, yo creo que los que venimos de abajo tenemos una responsabilidad, pero también creo que los que tienen todo deberían de tener una responsabilidad importante, ¿no? De hacer cosas significativas con su vida, ¿no? Sí, Digo, porque técnicamente sí, pero te iba a poner algo. Yo escuché tu historia y se repiten conmigo, me siento muy reflejado y con gente que he hablado. Y te lo iba a preguntar, yo creo que sí está conectado todos esos años que te fuiste, que dormiste en la calle, que te costó, con ese carácter y con esos retos que te ponías. O sea, ¿qué peor puedes estar después de estar en la calle y no tienes que comer? ¿Qué peor puedes estar? O sea, ¿qué hay para arriba todo? Creo que eso te forja el carácter. forja el carácter. Y el peor error que le pueden dar y hoy casualmente hoy leí la historia, bueno, un comentario del hijo de Carlos Slim, que dijo tal cual que su papá, o sea, Carlos Slim lo ponía, lo mandaba a un taller a que limpiara rines grasosos, todo eso, y dirás, o sea, puede sonar muy tonto, pero ellos tienen que hacerlo artificialmente esa carencia, ¿no? O sea, obviamente tienen pues todo el dinero del mundo, pero artificialmente a la gente muchas veces se le tiene que crear esa carencia para que esa hambre y esas ganas de salir adelante se cree, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Mira, yo le digo a Denise, a mi hija, que la tiene ruda conmigo porque por mi formación, yo pienso, y lo pienso honestamente, aunque ya no lo digo porque es muy poco popular, y voy a perder amigos si sigo diciéndolo, pero honestamente creo que los papás deberían de poner a trabajar a los chavos a partir de los 15 años. Y no te digo que para mantenerse, pero que los empiecen a empujar de tienes ciertas responsabilidades para ganarte un peso. Yo, por ejemplo, en el Coto donde vivo me da gusto que de repente llegan chavitos de 12 años, 13 años, 14 años, que ahorita en esta época venden paletas. Y digo, wow, Claro. eso es. O sea, no quiere decir que los bots al mundo, ¿no? O que lo saques de Que estudiar los o saques de así, sí, estudiar, claro. no. Pero es parte de la formación. O sea, a Concuerdo. ver, y yo me acuerdo, yo quería una bicicleta, y 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 le dije a mi papá diario que quería una bicicleta, y mi papá un día se hartó y me dijo, esto es muy fácil.
El día que tú traigas, que tengas el 50% de lo de tu bici, yo te pongo la otra mitad. Esa es una gran enseñanza, Brando. ¿Sabes qué hice? Todos los sábados y domingos y pedía prestada una podadora y entonces con la podadora decía que era para mi casa y me iba y tocaba puertas ahí alrededor de donde yo vivía y podaba jardines. Y cuando junté la mitad de la lana, llegué con mi papá y le dije, aquí está. Y me dijo mi papá, porque te lo prometí, te la voy a comprar, pero no te la debería de comprar. Porque eres tan atrabancado, porque ya me había caído en el triciclo, en el parapatineta, en el patín del diablo. Y dicho y hecho, en cuanto fuimos y compramos la bicicleta a las 3 calles, se bajó un tipo de la banqueta y me lo llevé y primera caída a los 150 metros, ¿no? Pero la enseñanza fue Claro, muy claro, te importante. Entonces, costó. yo digo, y lo digo de verdad, que a partir de los 15 deberían de poner a los chavos a hacer algo por dinero, por ganarse el dinero. Eso es lo que yo digo. Y lo creo de Sí, sí. verdad. Yo creo que mucha gente así no va a estar Y de a acuerdo, partir de pero los 10, concuerdo. no, y las mamás, Sí. ¿no? Y las mamás. Y a partir de los 18, ya con ciertas chambitas, ya que les Sí, 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 piquen sí. ir a preparar café o a servir café o a atender una mesa o qué sé yo, o sea, a mí el estilo anglo me gusta mucho. Yo de verdad creo en él. A los 18 años tú vas a la Vámonos. universidad, trabajas para tus gustos, yo te pago el departamento, o sea, la manutención básica, tu departamento, tu comida y tu universidad. Para todo lo demás, maestro, trabajas tú. Te lo juro que lo creo. Porque ya a los 23, 24, 25 años que salen de la carrera, aparte de que tienen herramientas importantes educativas, también ya saben salir adelante, ¿no? Claro, autosuficiente, sí, cierta. Yo le he dicho a mi esposa algo. Lo peor que le podré hacer a mi hijo es darle todo. Es correcto. Porque he visto compañeros que sus papás tienen lana y que en verdad no tienen esa hambre Hambre. Es que de dijiste la logros, palabra ¿sabes? correcta. De Hambre. sacar las cosas adelante. A la primera se rinden, esperan que alguien más se lo resuelva. Entonces, sería lo peor que le podrá dar a mi hijo. En cambio, es crearles ese logro, esa necesidad, aunque sea artificialmente. Igual, o sea, a ti no te necesitaban mandar a trabajar de niño o a los 15 años, pero pues te mandan para que sepas que cueste. O si quieres eso, yo te pongo la mitad. Claro. O ahorra y les enseñas todo el Claro. valor del esfuerzo, del Claro. dinero y del logro. Y pues sí, yo también voy a buscar mucho evitar eso, ¿no? Fíjate que mi papá que no vivía mucho con nosotros en nuestra niñez, pero él siempre decía, yo me acuerdo ahorita, me estoy recordando que le decía a mi mamá, había un taller enfrente de la colonia donde vivíamos. Y siempre mi hermano sí lo mandaron a trabajar y a mí me decía, y mi mamá luchó porque no me mandaran. Y la narrativa era, ¿cómo vas a mandar a tus hijos a estar en un taller? Y lo tengo que decir abiertamente, claro que era muy buena idea, o sea, claro que ahí es donde o sea, se hubiera aprendido y el objetivo de mi papá no era fregarnos ni nada, sino era valorar eso, ¿no? O sea, el sobreproteger no es benéfico. Yo me acuerdo mucho. Yo los fines de semana me iba a casa de mi tía Elena, que vivía como a 10 cuadras de la casa de mi papá, y allá pasaba viernes, sábado y me regresaba a la casa de mi papá el domingo. Y allá tenía amigos en esa cuadra y había una bodega de Canels. ¿Te acuerdas de los Sí, claro, los chicles chicles, sí, sí. Canels? Y entonces un día fui y le dije a uno de los que estaban trabajando, y le dije acá, yo no tenía dinero, estaba chiquillo, tendría unos 10 años, 9 años, 10 años. Me dijo, le digo, oye, ¿me puedes regalar un chicle? Pero los chicles venían en cajas y en Ujú, bolsas, ujú, entonces pues no es que tuvieran chicles, no era tienda, puede ser claro, una sí. bodega, bodega. Entonces agarra y me dice el señor, me dice, no, no te puedo regalar chicles porque están cerrados, pero te los puedes ganar. Si quieres chambear, si trabajas, yo te pago con chicles. ¿En serio? Sí. Entonces iba a trabajar 1 hora o 2 horas, cargaba cajas de la bodega a los camiones. Ujú, Si tú quieres una caja o dos, porque sí sí, pesaban, sí, sí. pero chambeaba. Y entonces iba cada vez que podía, no, no había ni horario ni nada. Esa fue una iniciativa Ujú, 100% ujú. mía. Y salía con mi puñado de chicles Canels, buenísimos. Y me acuerdo que un día estaban apurados porque tenían que llenar un camión. Y entonces agarré un diablito y llené el diablito y estaba chiquillo y salía y aventaba las cajas, pa, pa, pa. Salió, pues, no sé si era el gerente, el encargado, alguien salió de ahí que no era muy común que yo lo viera. Me regaló una bolsa entera de chicles y haz de cuenta 10 pesos o 20 y me dijo, hoy te los ganaste. Órale. No, pues tú eres rico ya. Pues imagínate, aparte de tener una bolsa Pero llena de lo chicles. ligas, pues mira, Es trabajé más, correcto, llegó esto. es Y es correcto. parte de la formación.
Pero bueno, después de pasar por todos estos puestos, desde el inicio ir brincando entre suerte y que te fuiste, tú, que pusiste tu parte para que la suerte se diera, pues llegaste a puestos como de dirección general. Ya, yo que el miedo que tenías de presentar es porque no Sí, es lo ya, mismo estar abajo del director claro. a tú ya, ya quién le, tú explicas, tú eres el responsable. Creo que ese es el miedo, porque ahorita Eso es no le claro. vas a echar la culpa a tu al director de alimentos, No ¿verdad? No, puedes. pues eres tú presentas. Tú eres el responsable. Y de ahí te fuiste, Sí, tuviste bueno, varios yo puestos de llegué dirección general, ¿no? después de, me fui a España, como platicábamos hace un rato, me fui por otra vez esa mezcla de suerte y estar donde debes de estar. Yo en el 84, 85, cuando se vino la devaluación, Ujú, yo quebré, como ejote quebré. Debía hasta el alma, debía tarjetas de crédito, debía el coche, debía la hipoteca, debía todo. Y era impagable, la verdad es que no había forma de pagarlo. Yo digo, por decirte algo, en un comparativo, si yo pagaba una hipoteca de 6,000 pesos mensuales de hoy, por poner un ujú, ujú. ejemplo, se fue a 26,000 pesos y aparte no había trabajo, o sea, no había Sí. manera de generar ingresos. Entonces yo estaba muy mal económicamente, muy endeudado, los bancos me hablaban todos los días, un caos. Y entonces, que ese fue otro gran aprendizaje, porque por ejemplo ahora en la pandemia de COVID, Ujú, pues yo me la pasé a todo dar, pero pues aprendí a no endeudarme como en aquellos claro, ayeres, ¿no? claro. Pero bueno, yo recuerdo que Salinas de Gortari nos decían que ya éramos de primer mundo y que el crédito era la panacea como en Estados Ujú, Unidos y ujú. malamente y tristemente yo me la creí, entonces todo era crédito y todo era crédito y todo lo que sacaba era crédito y entonces todo Entonces, era la crisis fue la del revolvente 94. en la del, perdón, Sí, sí, 94, sí, sí, perdón, claro. joven, 94, es correcto. Y la pasé muy mal y entonces se vuelve a juntar las ganas de hacer algo para salir adelante con la suerte y un buen amigo, Jimmy, que ya falleció, él trabajaba para Grupo Anderson, abrió el Sí Señor de Londres y tipazo el Jimmy. Y entonces se asoció con el dueño del Rey del Jamón allá en Madrid. Ujú, Y el dueño del Rey del Jamón era el que ponía los locales. Y Jimmy y Antonio, un cuate de Jimmy era veracruzano y Antonio era de Irapuato. Jimmy era el creativo, era un tipo fantástico. Hoy, si viviera, te lo traeré, te lo pondría aquí a un lado porque no sabes qué creatividad, o sea, es brutal lo que hacía el Jimmy. Y Antonio era tramoyista de carrera y él era el que decoraba los restaurantes, un ujú. tramoyista. Y entonces se asocian Jimmy y Antonio con el dueño del Rey del Jamón y ponen una cadena de restaurantes que se llama Viva la Vida. Y entonces viene Jimmy por mí y me dice, Juan Carlos, te necesito como director de operaciones. O sea, necesito a alguien que sepa del día a día. Sí. Y entonces hacemos, sí señor, en Zaragoza, fue el primero. Luego abrimos Valencia y Madrid y luego ya se vendieron. Por muchas circunstancias ahí que pasaron, eh, un error estratégico. Nos iba tan bien, pero tan bien, pero tan bien, pero tan bien, que sobre todo Jimmy más que Antonio, pero sobre todo Jimmy pensaron que ya estaban en los cuernos de la luna, se la pasaban en Mallorca jugando golf y descuidaron el negocio y Ya. se lo acabaron. Un negocio que O pudo sea, haber, se vendió porque ya no estaba yendo tan bien se vendió porque ya no estaba yendo tan bien. y tenía todo para expandirse. Pero por una mala Sí, administración. sí, claro. Pero por una mala O administración. sea, O sea, el pero negocio seguía el generando. modelo de negocio era buenísimo, la idea, todo el concepto creativo, pero el tema administrativo fue el que. Pues el tema administrativo que yo lo llevaba iba bien Ajá. hasta que alguien se gastaba los billetes en Claro, Mallorca y claro, en claro. Menorca. Entonces llegaba el de la coca y decías, no tengo para pagarte, maestro. Y llegaba el de la cerveza y decías, no tengo para pagarte. Y llegaba el día de los sueldos y no tenías para pagar porque alguien andaba jugando golf por allá. ¿Qué ha sido de esos lugares? No, ya, Ya no existen. yo fui a Zaragoza hace un año y medio y ya no ¿En existe. Valencia recuerdas dónde estaba? Ay, no recuerdo. No, no. Viví yo un año ahí, por eso te Sí, preguntaba. Ah, por el este, centro, seguramente, sí. seguramente. No sé si conociste el perro salado. No, No, es que eran puros mexicanos haciendo restaurantes en en esa época. España. Pues como ahorita, ¿eh? Sí, Se está, claro. se está repitiendo. Mira, yo lo he pensado y no sé qué me ha faltado, pero si tú te vas al extranjero a abrir restaurantes,
te va re bien. Nada más, pues abrir restaurantes es una súper Sí, friega, ¿no? Pero te va muy bien y a los mexicanos nos quieren en todos lados. sí. Somos cucarachas que aparecen en cualquier Pero coladera. bien vistos en Muy todos bien lados. Oye, vistos. ¿qué Muy bien complejidad tú vistos. ves? Porque, y te lo digo esto como pregunta personal que seguramente muchos comparten, pues yo a veces sí digo, oye, imagínate que te conté, oye, pues si nos va bien con Brada Collection con los hoteles, pues abrir uno en Madrid. Pero luego llega el miedo, uy, a otro país, otra cultura, y a veces hasta te sientes menos, ¿eh? No, ¿Qué dificultad, tú que viviste no, eso de abrir esos restaurantes, no, viste? ninguna. Si ¿Igual? tiene, mira, yo creo que la magia se da en lo más difícil que hay, conseguir un buen socio local. Si aquí no conseguimos luego buenos socios locales, ¿no? En tu país, Claro. encontrar un buen socio local fuera, creo que ese es el gran reto. Y tú lo ves necesario. No, no, pues es Sí. indispensable por muchas cosas, por temas fiscales, por temas, Regulaciones, sí, regulaciones, este, que creo que esa fue parte de la gran magia que hicieron Jim claro, y Antonio cuando se asociaron con el dueño del Rey claro. del Jamón, ¿no? Ahora, la hotelería es muy diferente a la restaurantería, ¿eh? Ujú. Son dos mundos Pero lo muy ves mucho también diferentes. con un socio local. Depende del modelo de negocio, depende, pues, si vas a llegar con tus billetes, si vas a comprar un edificio, pues no lo necesitas. Pero si el modelo requiere que alguien ponga el inmueble, que sería lo Claro, más claro, claro. lógico, pues entonces sí ya. Lo ven muchos, digo, Richard Branson, muchas de sus empresas siempre es con un socio. Y si va a algún país en particular, también un local, hay un desarrollador que se llama Jorge Pérez, de Related Group de Miami, que viene a desarrollar aquí creo que hizo el Icon en Vallarta, y ahorita va a ser los Thompson en Ciudad de México. Y todos también siempre busca un socio local. Y ha hecho en varios países, siempre busca un socio local. Hay que Aunque es una preguntarle, empresa, ¿no? oye, hay que preguntarle cuáles son el decálogo de conseguir un buen socio. Sí. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque en temas de lana no es. O sea, él tiene. Es una Pero es que a empresa veces que para factura. crecer, creces más rápido si lo que tú pones es una fracción, a que si lo pones todo. Y pero creo que es mucho por lo que dijiste anteriormente. O sea, también si yo voy a llegar a México, oye, por la legislación, los permisos, quién me va a construir. Imagínate, o sea, se empieza a complicar mucho. Tú aquí dominas tu pedacito de Claro, mundo porque claro. son tus amigos y el amigo del amigo, pero en otro país, en vez de irte a China, Singapur, y pues, ¿qué sabes de Ni la el idioma, construcción, ni el idioma. de las leyes de construcción, de las leyes de Sus hotelería, todo? Entonces, costumbres. Sí, claro, alguien local ya claro, te brinca claro, todo ese expertise. claro. Posiblemente por ahí va, ¿no? Pero lo que he visto y he vivido es que en el extranjero los mexicanos nos quieren y nos damos a querer además. Estos restaurantes que abrimos en España existía el típico restaurante mexicano del sombrerudo con el Zarape, claro. zarape, y nosotros llegamos a hacer algo espectacular. Por ejemplo, todo el techo del restaurante era una ciudad maya, que la hizo Órale. Antonio con unicel. Y luego en las paredes había murales. Por ejemplo, a uno que me gustaba mucho, había salido también en unicel Chichén Itzá, la pirámide de Chichén Ujú, Itzá, ujú. y luego saliendo de atrás de uno de los lados un jaguar de la selva y del otro lado emergiendo un buzo del Caribe, del mar Caribe. Y se pusieron unos tapancos, dos niveles, y entonces en la parte de abajo donde entraba a ser el bar, toda la barra del bar era una serpiente emplumada y la contrabarra era un sol azteca. Y luego en la parte de arriba había un montón de televisiones chiquitas, no sé de cuántas pulgadas, pero chiquititas así, que estaban prendidas con símbolos mayas forradas y tenían cualquier cosa, no importaba. Ujú. Y fuimos de los primeros lugares que teníamos DJ a partir de las 9 de la noche. El restaurante abría de 1 a 4 y luego de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Every day. Órale, Sí, pesadito. sí, era mortal. La vida ahí era mortal. Ujú. Y pura música de Luis Miguel. Y era una locura aquello. Y luego las mesas estaban pintadas con un artista español y un artista mexicano, por ejemplo, de la época del cine de oro De de oro, ajá. México. Y luego se puso el tapanco porque se hicieron unos huecos. Nos llevamos de aquí ollas y vasijas y simulaban hallazgos prehispánicos. Ahora, o sea, sí le No, no, metieron no, mucha no, te digo que creatividad. Sí, había, sí, sí. pero no nada más en el lugar. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que hacíamos, había una regla y era que don't touch, nadie puede tocar a un comensal. No puedes tocar, hombre o mujer, no los puedes tocar. Ni siquiera para saludarlos, o sea, ni Ujú, siquiera de ujú, mano. ujú. Entonces hacíamos juegos con la gente, ¿no? Y llegábamos y nos sentábamos a jugar con ellos
y podíamos tener el atrevimiento, por ejemplo, de decirle a las chicas, si yo te adivino tres cosas de tu niñez, de tu infancia, tú me das un beso. Y se armaba ahí el cotorreo. Oye, no podían tocarlos, pero sí. Esa era la magia. Ok. Había bromas incluso pesadas. Te voy a poner una de las pesadas ya en el bar a la 1, 2 de la mañana. ¿Has visto las charolas esas de pan de aluminio? Sí, claro. ¿Has oído cómo suenan cuando se caen? Sí, claro. Pues estaban los grupitos así echando el trago parados y llegábamos atrás 3, 4 meseros, ponían, pero además le decían a todo el mundo que viera, ponías las charolas aquí arriba, las soltabas, Brincaba. pegaban unos brincos, o sea, jugábamos mucho con la gente, don't touch. Lo único que no podías hacer era tocarlos. Puedes hacer Pero muchas era cosas parte del alrededor. ambiente, entonces, ya del lugar. ¿Perdón? Ya era parte del ambiente. Claro, Ya sabes que iba a haber es lo bromas que y te quiero cosas. decir, Claro, claro. que no era solamente un lugar muy espectacular, sino que aparte la Sí, temática claro, del claro. día a día, había una mesa, Brando, que esa mesa era espectacular. Todo eso era invento de Jimmy, que ya falleció. La mesa más importante del centro, el restaurante no se montaba con copas, ni con mantel, ni nada, pues no era Sí, un claro. fine and dining, no un restaurante de lujo. Esa mesa se montaba con mantel largo, copas, hielera y champañera y platos y cubiertos y todo el rollo. Todas las mesas tenían una iluminación especial. ¿Te acuerdas de los tubos de luz de las discotecas Sí, o sí, de los claro, antros? claro. Cada mesa tenía Tenía un uno. tubo de luz hacia el centro de la mesa. Aquí tenía 3 o 4. Total, esa mesa brillaba, pues, para acabar pronto. Y entonces esa mesa estaba reservada. Y María José, que era la hostess y cajera, ella decidía cuál era el grupo de chicas más guapas que ella consideraba que iban llegando. Si ella decía, llegaban 4 niñas guapísimas y esas eran, le decía a Jimmy, que por cierto, el buen Jimmy lo acabo de ver, el bartender, él es de Villahermosa, o él es de Veracruz, vive en Villahermosa. Tocaba la campana y cuando tocaba la campana todo el mundo sabíamos que había llegado la mesa, esa mesa La mesa. especial. Entonces inmediatamente salía champán de la barra, se sentaba estas niñas ahí en esa mesa, llegaba yo, les daba la bienvenida, les decía, oye, las estábamos esperando, qué bueno que ya llegaron, bla, o sea, todo un rollo, y todo lo que esa mesa consumía era gratis. Y se les atendía de manera especial. Claro que esas niñas te traían a más gente y a más Digo, y eso gente y ya a más te lo gente. iba a decir, que eso ya, bien o mal, digo que mucha gente también ya no estaría de acuerdo ahorita, pero en Las Vegas sigue pasando. O sea, en Las Vegas también a chavas tan guapas las dejan entrar gratis al antro para que vayan a mesas. Claro, claro. O en los mismos antros también. O sea, aquí jueves de mujeres, pero es todo para atraer a los hombres a que vayan, ¿no? O sea, son estrategias que Pero usan. todo esto de que es gratis y eso, pero una estrategia interna, nadie la No, sabía. no te digo, eso ya se popularizó ahorita, ya es conocido, pero en esa época, pues, ni de broma se conocía, ¿no? Así es. Regresaste, cerraron tristemente esos lugares. Regresé y entré a trabajar a Aeromar. Me invitaron a trabajar como director regional. Llevaba yo Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Guadalajara, Manzanillo, Puebla y me falta alguno. Y me falta alguno que no recuerdo. Trabajé con Aeromar 5 años, fue una experiencia padrísima. Esa sí no tiene nada que ver con la hotelería, pero me invitaron. Me invitaron a llevar dos partes. La parte comercial, que esa sí la Ujú, conocía ujú. bien, y la parte de operaciones de supervisar los aeropuertos de estas 7 ciudades. Y fue una experiencia muy interesante, muy padre. Ahí aprendí que no existe una sola persona que pueda decir que domina la aviación completa, porque o haces aviones, o comercializas vuelos, o vendes boletos, o haces la logística, o atiendes a los pasajeros, o los subes al avión, o los despachas los vuelos. O sea, es tan grande la aviación que no existe nadie que pueda decir que la domina, o vuelas aviones, ¿no? Y ahora veo que con la hotelería eso empieza a pasar, se ha vuelto ya muy completa y muy compleja y muy retadora, y yo creo que ya hoy pocas personas podemos decir que sabemos casi todo de la hotelería, casi todo, pero se está volviendo cada vez más complejo, Sí, más competencia, más más competencia, especializada, más segmentos, sí, especializada, sí, sí, claro, segmentos, claro, así claro. es, así es, así. Y luego eso fue en Morelia otra vez, y fui director de turismo de Morelia, me invitaron a trabajar Ah, como sí vi director de también, sí turismo de leí. Morelia. Esa fue una experiencia padre, sobre todo porque en esa época yo estaba en Coparmex, venía de ser gerente del Villa San José.
estaba en Coparmex, fui casi decano de Coparmex, yo que estuve ahí como 9 años y medio, y el centro de Morelia era un tianguis completo y olía mal y era inseguro. Entonces me tocó crear un movimiento que se llamó Mil Jóvenes por un Morelia Limpio. Entonces los domingos convocábamos a 1,000 jóvenes que sí iban y llevábamos pipas de agua y escobas y detergente y lavábamos el centro. El movimiento creció tanto que llegó un momento que se volvió mediático y la prensa estuvo pugnando por tomar opinión de los ambulantes y de nosotros, y al rato pues ya había hasta conatos de bronca, ¿no? Pero bueno, ese movimiento me llevó a que Salvador Abud y Fausto Vallejo me invitaran a trabajar como director de turismo en Morelia, y fue una experiencia padre. Y ahí andaba y me invitaron a trabajar a Posadas, me metí a trabajar con Posadas 7 años, por eso llegué aquí a Guadalajara, llegué a abrir el Fiesta Americana Gran Ujú. de Américas y Providencia, y ahí conocí a otro grupo local muy, muy importante y muy interesante, que tú los debes de conocer, a los Aguilar. Sí, claro. Y Esteban me hizo el favor de invitarme a trabajar con ellos ya como director de su división hotelera. Y la intención era abrir 5 hoteles en 5 años. Abrimos 3 y se nos fue por la burbuja inflacionaria de Estados Unidos. Íbamos a abrir en Vallarta y se cayó Vallarta. Eso fue como por ahí del año de que sería como de 2012, si no me equivoco. ¿Cuál, la La crisis inmobiliaria? crisis inmobiliaria, 2012, 2011 2008, ¿no? o 2008, por ahí. Sí. Esa nos tumbó un hotel allá. Total, para esto, debo decir, yo ya cuando regresé de España abrí mi primera empresa que se llamaba Grupo Berry. Ahí y yo comercializaba todos los espectaculares de Vendor. ¿Te acuerdas de Vendor, de los Sí, 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 claro. espectaculares? Tenía la exclusiva para todo Michoacán. Tenía 2 programas de radio, uno que se llamaba Turística con Grupo Asir, y otro que se llamaba, que hicimos el de Coparmex también. Tú eres el Yo era conductor el conductor, sí, y emprendiste ese primero. sí. Y mientras estabas en una empresa, entonces ahí, No, 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 no. Cuando regresé de España, lo primero que hice fue abrir mi empresa. ok. Fue lo primero que hice. Luego inventé el sistema Mondragón de medición, un sistema de medición que sirve para medir el número de copas que hay adentro de las botellas de licor para levantar inventario. ¿Y qué otra cosa hice ahí? Tenía el sistema de medición, tenía lo de Vendor, tenía lo de los programas de radio. Ah, y luego abrí un bar que se llamaba Barras Mexicanas. Y y bueno, pues en eso andaba cuando de ahí fue cuando me hicieron el favor de invitar al grupo Posadas. Y dije, bueno, si puedo quedarme en Morelia y seguir haciendo lo que estoy haciendo, Ujú. y algo haré, o sigo mi camino hotelero y seguramente me irá bien, y fue la mejor decisión que pude tomar en su momento, ¿no? Regresar a la hotelería, salir me fui a León, luego a Chihuahua, luego a Monterrey, luego a Torreón, y A luego llegué dirigir aquí hoteles en a todos los dirigir lugares. hoteles, sí. Yo vi que sí, en qué momento ya decidiste tú emprender Cuando trabajaba con en esta etapa. sí, cuando trabajaba con los Aguilar, cuando yo termino de trabajar con los Aguilar, estuve 10 años con ellos. Previo a cumplir 10 años, como en el año 9, yo ya estaba muy inquieto, ya no quería seguir trabajando para alguien más. Y abrimos una empresa que se llamó Evolutio, con otros 3 amigos y socios. Nosotros llevamos la gerencia de obra del Acuario Mechín. Órale. En esa empresa, en Evolutio, hicimos algunos parques industriales, hicimos algunos centros comerciales ¿Como y supervisión? como supervisión. Bueno, teníamos un poco de todo, o sea, Ujú, o llevábamos la supervisión o la gerencia de obra, o de algunos llevábamos el desarrollo, dependiendo. ujú. Y uno de nuestros socios se fue a vivir a Estados Unidos y se acabó esa sociedad. Y entonces dije, bueno, yo me tengo que poner a hacer algo ya, ahora sí, para mí, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago? La operación hotelera era obvia, porque pues eso es lo que he hecho Claro. toda la vida, pero ya traía 10 años de conocimientos de desarrollo inmobiliario. Entonces, en el 2017 creé Mumbai Hotels, y ahí hacemos 3 cosas: hacemos diseño de modelo de negocios, hacemos desarrollo y hacemos operación hotelera. Y pues, Desarrollo, sobre todo dirigido a temas de hoteles sí, o de todo.
temas de hoteles. Temas de Temas de hoteles. Temas de O puede ser hoteles. igual de paz para rentas cortas. No lo he hecho. ¿No? No lo he hecho. Yo me he concentrado en el tema Hotel. que sé, Claro. que es la hotelería. Tengo una plataforma que no sé si te platiqué que se llama Soy Roomie. En esa plataforma nosotros, con otros 3 socios allá de Monterrey, rentamos vivienda amueblada en múltiplos de 3, 6, 9 y 12 meses. Es lo más cercano que he estado a la vivienda, pero más metido en el tema de la renta amueblada para vivienda. ¿Y eso, pero qué hace la plataforma? ¿Renta? Pero, ¿y el modelo cuál es? ¿Ustedes rentan y subarriendan? No, 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 no. Tú nos das a nosotros tu departamento ya amueblado y nosotros lo administramos y te lo En rentas comercializamos. cortas. En rentas de 3, 6, 9 y Ah, 12 369, meses. ok. Es para Ok. vivienda. O sea, a diferencia Cobran la de... comisión. Claro, así es. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Sí, o sea, 12% de una vez por si te interesa. ¿cuánto? 12. Ah, muy bien, ¿no? Vamos Vamos a bien. ver. Pues no es ni rentas cortas ni long term, hay un mid term, tal cual, 3, 6, 9, Es sí. que estamos enfocados en vivienda, más que en el... Sí hay algunos departamentos, si tú me dices, oye, el departamento se va a quedar vacío pues, hasta que se rente otra vez por 3 meses, 6, 9 o 12 o lo que sea, réntamelo a través de plataformas, lo hacemos, pero nuestro core business está en rentas 3, 6, 9 y 12 ¿Esa sigue meses. viva, sigue Sí, vigente? sí, ¿En dónde sí, sí. está esa? ¿En qué Está en la web. ¿Pero en qué ciudades tienen operación? Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ah, Tenemos más de órale, órale. Ahí tú, 750. tú no operas, eres socio. Soy socio. Tenemos más de 750 departamentos Órale. en renta en esa plataforma. Entonces, Es esa una. Entonces, ¿qué otra tienes? De desarrollo. de esa. Pero esa va como muy mezclada desde el diseño, conceptualización del modelo, desarrollo del inmueble hasta la operación. Así es. ¿Puede ser alguna de esas o tiene que ser todo el no, paquete? no. Nosotros hacemos traje a la medida. O sea, yo te ofrezco. En diseño de modelo de negocio hacemos 5 cosas. Due diligence de la tierra, para conocer cuscos, alturas, vocación de la tierra, o sea, qué podemos hacer con ella. No hacemos estudios de mercado porque como somos operadores seríamos juez y parte, pero coordinamos los estudios de mercado. Estamos certificados para comercializar y para operar todas las marcas de Hyatt, todas las marcas de Marriott, todas las marcas de Hilton, todas las marcas de Best Western, todas las marcas de NH, Radisson y todo, ¿no? Ya. Entonces, nosotros traemos a la mesa a los directores de desarrollo, ya que tenemos el due diligence de la tierra y que tenemos el estudio de mercado. Hacemos un roadshow con los directores y ellos ofrecen qué marcas son las que creen que podrían quedar ahí en ese punto. Y ya el inversionista, el propietario, es el que decide con cuál se queda, firma el contrato y nosotros le hacemos el modelo financiero in-house con todo lo que requiere, lo que le van a pedir, sobre todo bancos. Obviamente hablando desde el punto de vista hotelero, ocupaciones, tarifa promedio, repar, ingresos, gastos variables, gastos fijos, GOP, TIR, cash on cash, todo lo que tiene que ver con lo pues. financiero. Y luego con los arquitectos hacemos la renderización y entonces ya tenemos un modelo de negocios que se puede salir a vender. Y ya pues ahora desde la banca tradicional de desarrollo e inversión, socios en pequeños grupos, o ahora toda la socialización que se está haciendo con la venta ¿cómo se llama? No quisiera hablar de fractional, pero más de títulos fiduciarios. Que sí es fracciones, ¿eh? Al final de cuentas sí son fracciones, ¿no? sí. Fracciones. Está muy de moda el tema de fracciones, Pues ¿no? para allá va. Para allá Escuchaba que platicabas con Fer el otro día de que para allá va y sin duda para allá va porque es mucho más fácil. Además te voy a decir una cosa. Yo creo que esto lo provocaron los mismos bancos. Los mismos bancos empezaron a ponerse, yo llevo tratando con bancos muchos años y cada vez es más complejo y cada vez es más difícil y cada vez más caro. Pero déjate que sea más caro, ¿no? No voy a decir el caso por obvias razones, pero uno de mis clientes fue a un banco a pedir 60 millones de pesos, que era como el 20% de la inversión total. 20%. Le pedían 4-1 de garantías. 4-1. ¿Cómo? O sea. Sí, hasta el mismo. Claro, o sea, yo creo que los mismos bancos, en su nerviosismo de no quedarse luego como en el 95 con las broncas de ese tamaño, han puesto las cosas tan difíciles y tan caras que
el mismo inversionista o sobre todo el desarrollador ha tenido que buscar nuevos mecanismos para hacerse llegar de Sí. dinero que no tenga que ver con Fíjate, bancos. eso es por un lado al desarrollador o al que va a hacer el hotel. Y por otro lado, a las personas que les dan que ahorran ahí, o sea, que le dan su dinero al banco, no le dan nada. Y ahorita le da CETES que no son ellos, es el gobierno de México. Así es. Entonces también por eso mucha gente ya busca, o sea, lo que está buscando es sí sacar de la ecuación a los bancos. Mejor, mira, yo te prevendo, oye, no me alcanza, pues déjame hacer fracciones para que te alcance. Claro. Y mejor el descuento, en vez de pagar al banco, te lo doy a ti. O sea, se Sí. empieza a dar esa economía, sí. Ahora, te voy a decir, yo ahí tengo una crítica, y no sé si ni siquiera si deba de hacerla, pero yo creo, el modelo está perfecto, está muy bien conceptualizado. A mí la parte que me disgusta mucho y que creo que no se vale es que no le digas la verdad a la gente, al que va Claro, a a comprar comprar. esos títulos, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de eso? Y voy a hablar de la hotelería, y lo hemos platicado tú y yo, Sí. ¿no? La hotelería, en esencia, son negocios patrimoniales. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿cuántos restaurantes has visto quebrar? Pues que sean. Infinidad. ¿Cuántos hoteles has visto quebrar? Ni uno. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es patrimonial y el otro no, ¿no? Y cuando es patrimonial, bueno, el peor escenario es que si en la operación te va mal, pues tienes el inmueble. Claro. Siempre el inmueble va a ser el que te... Tu peor escenario es la Está operación respaldado. no dio, no Sí, hubo rentabilidad en la operación, pues tengo el edificio, lo así vendo, es, le así pago a es. todo el mundo y con su plusvalía Sí, o sea, además y nos vamos. O sea, el tema de los rendimientos, Brando, eso es algo que creo que quien venda fracciones tiene que ser muy honesto en hacerle entender a la gente que esto es un negocio y los negocios a veces van bien y a veces van claro. mal. Entonces, si tú le dices a una persona, yo te prometo que te voy a pagar 16% de rentabilidad mensual por toda la vida del proyecto, es una vil mentira. Claro. Hay que buscar el mecanismo más honesto que diga, podemos alcanzar 16, hasta 18, sin problema. Pero habrá meses de 9 y habrá meses de 11 y habrá meses de 15 y tal vez algún mes de 21. ¿Por qué no? En la media podemos llegar perfectamente a esos Claro. 12, a esos... No, a ver, y lo hablamos, lo ubicas bien a Fera Mezco, lo hablamos también aquí. Sí, mucha gente no está vendiendo y es muy fácil decir, en el mundo inmobiliario, lo hablé con Fer perfectamente, que hacemos cosas similares, pues yo creo que un porcentaje razonable es un 8%. Y, Súper y razonable. en bienes raíces es muy bueno, ¿ok? Nomás que como la gente se distorsionó ahorita con los CETES muy altos, cripto que decían que tanto, pues se distorsionó los conceptos. La otra es que a mucha gente, no digo a todo el mundo, le gusta todo fácil y se quiere hacer rico de la noche a la mañana. Y eso, como tú bien dijiste, no existe. Ni en hoteles, ni en locales, ni en nada, porque estás con un activo que es de muy bajo riesgo, porque ahí Así está. es correcto. Entonces, si esperas mucho más del 8 en pura renta, pues algo está mal. Y yo le he dicho gente que ha venido conmigo a asesorarme, oye, me ofrecen, fíjate la palabra, asegurado el 16% solo en rentas. Yo le digo, eso es estafa. Ni te pueden asegurar porque te van a pagar las rentas de la operación. ¿Cómo te van a asegurar algo que ni siquiera puede, o sea, que va a estar, puede ser que suba o baje? Y si te Claro, ofrecen más de eso, pues no tiene lógica, mejor que se lo queden ellos. O sea, es imposible. claro. Pues eso es lo que hay que cuidar mucho. ¿Qué ofreces? Es que, Y ser claro que no, depende cómo se opere. es que ¿sabes qué me preocupa? ¿Y por qué es que lo externo? Porque el modelo de negocio es muy bueno para todos, para Ujú, todas las ujú, partes. ujú. Pero si empieza a haber quien engañe, se va a quemar el modelo. Sí, Y al rato, algo que era muy bueno, lo van a echar a perder. Entonces, ojalá de sí. verdad, de verdad, de verdad, y yo sé que va a haber personas que me escuchen y que sepan que están mintiendo, no lo hagan, no lo hagan por la Y te industria. voy a decir algo. Aunque pase, porque ha pasado en muchas industrias y todo, lo bueno que yo considero eso, porque, a ver, ojo, así como hay quienes dicen que van a dar de más, que ya está muy mal, hay unos que ni siquiera lo construyen, ¿eh? O sea, Ah, ya hay estafadores. peor todavía. Y eso Pero si es estafa. están tronando ahorita, estafadores. Ujú, ujú, Que yo ubico de aquí de Guadalajara que vendieron y no construyeron y se gastaron la lana. ujú, ujú. Otros que ofrecen de más. Ah, Dios. Pero lo pueden hacer una, dos, tres veces. Pero eso te lo firmo que a todos los va a alcanzar la realidad. Y que los buenos, yo por eso a veces sí me preocupa la mala fama que se le puede dar, pero los buenos son los que prevalecen. Y te vas a quedar con el pastel de todos los que van Claro, tronando. Entonces, claro. no lo hagan, sí, no lo No lo hagan. hagan. Pero los que lo hacen bien, créanme que Claro. manténganse ahí. Puede ser que pierdan poquito por esos, pero van a regresar.
Es que exactamente construyes un negocio en el que la gente va a confiar. La reputación. La reputación lo es todo. Bueno, pues eso hacemos en la parte de diseño de modelo Ok. de negocios, ¿no? Luego en la parte de desarrollo, nosotros nos metemos en medio del propietario y del proyecto y nosotros llevamos toda la responsabilidad de las ingenierías, de las arquitecturas, de la gerencia de obra, Ujú. hasta la entrega llave en mano. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que sabemos, por ejemplo, algo que pasa muchísimo. eh, yo le digo a la gente, si tú vas a hacer una casa, llamas a un arquitecto y está bien, pero si vas a hacer un hotel, llama a un hotelero. Claro, claro. Y entonces el hotelero te va a ahorrar mucho en la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si tú llamas al arquitecto, que no digo que esté mal, el arquitecto pues, va a hacer un modelo X. Y vas a llegar al hotelero a decir, ¿y las bodegas? ¿Y las salidas de emergencia? Y bueno, ya lo viste, ya Sí, sí, fuimos sí. a un gran hotel de Que esta ciudad que tiene una ciudad un allá mundo abajo, abajo, ¿no? sí, claro. Eso lo sabemos nosotros, no lo sabe normalmente un arquitecto. Claro. Entonces nosotros vamos vigilando que todo lo que se requiere y todo lo que se necesita para operar correctamente el hotel exista, se haga, se prevea, se diseñe. Entonces, ya que se diseñó, ya que está en planos, lo que vemos y lo que revisamos es que se ejecute. Y en lo que tiene que ver con operación, hacemos desde la preoperación, la contratación de todo el equipo ejecutivo, la capacitación de todo ese personal, las certificaciones, si es que es con hoteles de cadena, la salida en vivo y luego la operación por el tiempo que tú necesites. Regresando a tu pregunta original, de todo ese 360 grados, nosotros le decimos a la gente qué necesitas y te ayudo en esos pedacitos Claro. más chicos, más medianos, más grandes Todo. o en todo. ¿Cuál fue el Tenemos esa último hotel que flexibilidad. operaste? ¿Hace cuánto saliste del último hotel que fuiste Bueno, el último director que o gerente operaba, general? no, bueno, el último que fui gerente general fue el Holiday Inn Express del ITESO, ¿Ok? ya hace muchos años. Los que operas ahorita o que estás Los ul- viendo el como último, lo el, operas ul- como el empresa. último, ya como empresa, el último que abrimos. Fuimos quienes trajimos el primer Boco para México y América Latina, ese lo abrimos nosotros Pablo Neruda. Pablo Neruda, hace 2, 3 años. Pero ya fue como la Fíjate que, empresa. fíjate que mis amigos se burlan de mí, mis amigos hoteleros. Dicen que a mí me gusta la vida difícil. A mí me tocó traer el primer Boco de México y América Latina a Guadalajara. Me tocó traer el primer Candlewood Suites a Guadalajara. Me tocó traer el primer Holiday Inn Express a Guadalajara. Me tocó abrir el primer Fiesta Americana Gran en Guadalajara. Eh, Pues Me sí, ha tocado, que es difícil si es el primero de lo que pues sea, es ¿no? que, es Ver que el mercado cómo hay que va, abrir todo, claro, mercado. claro. No es que sea más difícil, simplemente es más larga la. Pero seguramente más difícil, no es lo mismo que ya hay tres probadísimos, el Claro, mercado, todo, y traes un claro, cuarto, claro, ¿no? claro, 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 sí. Oye, y como tema, ya como inversionista, ¿realizas ya inversiones también activas? O sea, ahorita porque conoces muy bien, pues ya conoces la operación, tema de desarrollo, tienes contactos. A ver, no hemos mencionado, pero fuiste presidente también Yo soy de de, Hoteles de Jalisco. imagínate, ya también en Ahorita esa soy parte. presidente del comité de no sé qué, de la Nacional. Y mi pregunta sería, pues con toda esta expertise, contactos, es como que ya tienes la baraja Mira, todos te voy a, puestos ahí, ¿no? te voy a contestar en dos partes. La primera, la respuesta tácita a tu pregunta es sí, estamos haciendo un Holiday Inn Express en Moberly, Missouri, Ujú. en sociedad con otro amigo mexicano y dos amigos americanos, hablando de los Sí. socios locales, ¿no? Compramos 7 acres allá, que son 28,000 metros cuadrados. Vamos a hacer un hotel que va a tener primero 80 habitaciones, luego vamos a hacer 40 más para tener 120. Y luego tenemos 2 huellas ahí para standalone, para rentar para algún restaurante o Ujú, alguna ujú, cosa, ujú. ¿no? Eso lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo ya como inversionista. Ahora, yo tengo 6 empresas en este momento, 6 o 7, ya no me acuerdo, 7. Hace muchos años fui a Cornell University y cuando llegué a Cornell University, como por el 2013, si no me equivoco, yo le pregunté, ya es que llegas y te dicen, bueno, ¿cuál es su expectativa al estar aquí? Y yo les pregunté en ese entonces, 2012, yo les pregunté, yo tengo dos preguntas o dos expectativas, me quiero ir de aquí sabiendo que las obtuve. Uno, ¿qué quieren los millennials? Y dos, ¿cuáles son los negocios del futuro? Esas fueron las preguntas con las que yo llegué a Cornell. A mí Cornell University me enseñó que Cornell, el programa que yo tomé ahí, me enseñaron el 0.00001% de la información que tienen. Es brutal la Ujú. información que ellos manejan.
y siempre te dejan ver que pueden enseñarte y que tienen material para enseñarte mil cosas más. Por ende, las dos respuestas fueron contestadas. Entonces, la respuesta que querían los millennials, que hoy es muy obvia, en el 2012 fue inmediatez. Y que los celulares iban a ser los canales por los que la inmediatez iba a llegar. Y ahí nos explicaron que se iba a manejar todo por emociones. Y entonces yo me quiero ir de viaje, agarro el teléfono, compro el avión, rento el hotel y ya estoy. Nada más me falta irme. Y así, quiero un saco, me meto a Amazon o a Temu o a el que sea, compro mi saco y esas emociones a través del celular iban a obtener respuesta y iban a hacerse Inmediata. inmediata. Pam, pam. La entendí, no sabía exactamente cómo iba a funcionar, pues el tiempo me lo enseñó y qué cosa más maravillosa. Y la segunda es, a nosotros nos dijeron, los negocios del futuro son third part, ponerte en medio de la oferta y la demanda, no compres activos. Los Uber, activos, Airbnb. tal cual. Haz lo que tengas que hacer, que los activos sean para ti en lo personal. Y yo lo veo ahora, mira, cuando estábamos abriendo Boco, yo decía, ¿cómo me encantaría ser el dueño de Boco? Porque ese hotel a mí en lo personal me gusta mucho y aparte le tengo mucho cariño. ¿Cómo me gustaría ser el dueño de Boco? Pero entonces entra esta parte racional que me enseñaron en Cornell y dice, sí, pero si tú fueras el dueño de Bocos, probablemente estarías metido ahí, en Pablo Neruda, todos los días, todo el día, cuidando tu ¿Quieres ser negocio. dueño del edificio, dices? ¿O de la No, no, operadora? del hotel, del Del hotel, hotel. del hotel, del hotel, Ajá, del hotel, ajá. del hotel. No, la operadora es mía. Sí, sí, sí. Y en cambio, yo así puedo tener y tengo operaciones en Los Cabos, en Claro. Cuernavaca, en Tulum, en San Miguel de Allende, en Ciudad de México o en Guadalajara. Y mi negocio es mucho más grande y tiene una posibilidad de... Yo tengo oficinas en Cartagena y en Bogotá. Y ahora vamos a abrir con el hotel de Moberly, Missouri, vamos a abrir oficinas en Missouri. Yo ¿En prefiero Cartagena y eso. Bogotá operan o van a operar hoteles? Tenemos sociedad allá con un buen amigo que también es Ok. hotelero y estamos buscando lo mismo que hago aquí, lo mismo Digo, a ver, el desarrollo. negocio de presidente o posada, ¿cuál es? ¿Los inmuebles o la operación? ¿O los dos? No, bueno, ellos no son dueños de los inmuebles. Tienen algunos que ya tenían por historia, pero su negocio son La operadores, operación. Entonces, operadores. por ahí vas tú. No, es que eso es Es lo lo que que yo quieres hacer. hago. Eso es lo que yo Pero hago. y a 10 años quieres crecer esa parte, como Sí, operando, claro. ser operador. Fíjate que no lo sé, es una buena pregunta. Si me preguntas en 10 años cómo me veo, siendo más desarrollador. Ah, ¿por qué? Sí. Ahí aparece que parece que no va de acuerdo a la respuesta de que quiero operar y estar en varios lugares, porque No, desarrollar no, a ver, yo también, voy a seguir operando, sí, pero hoy mi core es la operación. operación. Quiero mover el eje a ser desarrollador Y hoy seguir y operando. seguir operando, pero la operación se ha vuelto muy compleja, mucho, A muy ver, y ahí te compleja. va. ¿Y desarrollar como asesorar o no? Tú conseguir también el capital, o sea, ser Claro. desarrollador. Ya ser Bueno, desarrollador. incluso tengo dos marcas que no voy a divulgar hoy, pero que ya están registradas, ya están sus modelos de negocios hechos para en su momento fondearlos y es otro tipo de hotelería a Como la que se desarrollador. conoce como desarrollador, Y luego propietario, operas. es correcto. A ver, ojo, yo soy desarrollador en Brada. Y Brada Colección de quiero ser operador ahora. Estamos al revés. Exacto. Yo ya desarrollo, ¿Sabes qué ahora. pasa? Que yo llevo 45 años operando, yo ya me cansé. No, está padre, es otro mundo el desarrollar, pues está Eh, padrísimo. quiero, en lugar de meterme a contratos de 5, 10, 15, 20 años de operación, quiero meterme al desarrollo que dura 3 años y salir y volver a empezar. Sí, sí, sí. Y me gusta, mi carrera frustrada, te lo dije hace un rato, es arquitectura. Tengo una empresa que se llama Mumbai Design y en Mumbai Design nosotros entregamos llave en mano oficinas, locales comerciales, restaurantes y hoteles que no operamos. Toda la parte creativa y toda la parte de de los diseñadores, de los decoradores, de los tramoyistas, ahí la metemos, ahí la junto y ahí armamos cosas, Me ¿no? encanta. Oye, ¿y desarrollo solo hoteles de nuevo o ya vas a abrir tu baraja? En tu mente, Pues ¿qué mira, ves? te voy a decir, la respuesta es sí. Por ejemplo, si yo volviera a juntar a mis socios de Evolutio, a Gilberto, a Marcos, por Mm, ejemplo, em, ellos tienen más experiencia en esa parte que yo. Entonces yo lo haría, pero lo tendría que hacer con alguien claro. más. Yo solo
No sé si me aviente el tiro de echarme unos depas, no lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. Vamos a ver. Pero hoteles, sin duda. Sí, Eso sí, 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 claro, eso ya eso es sí, seguro, eso ¿no? sí me lo sé. Sí. Y en lo personal, para ir cerrando, ¿en qué inviertes tú? ¿En qué invierto? A Yo ver, lo porque tengo súper. vi un comentario aquí en alguna entrevista que decía, y que vamos de la mano, que hablamos en esta entrevista mucho de que las cosas no se dan de la nada. No vas a generar riqueza si te gastas el 100% de lo que ganas, ¿verdad? Ah, no, así es. Seguro. Claro, eso Tienes que seguro. ahorrar algo. Ujú. Si ganas poco, pues yo sé que la vida está muy dura, yo sé que los sueldos están muy bajos, pero es matemáticas básicas. O generas otro ingreso, buscas, pero si no tienes algo que te sobre, ¿qué vas a invertir Fíjate para que crecer, no? yo tengo muchos años, 30 años tal vez, con la filosofía de que yo ahorro el 50% de lo que ingreso. A veces lo cumplo y a veces no, ¿no? Pero esa es la Lo meta. ahorras y luego Ah, luego lo diversifico. Tengo seguros, tengo terrenos, tengo casas, este, pues, en tu empresa, en mi empresa, o por también estás supuesto. metido ahí. Le voy dando la Ya. vuelta, ¿no? Una de las cosas que fíjate que, y no sé si algún día la vaya a hacer, se me antoja, mi socio, precisamente con el que estoy haciendo el hotel de Moverly, él era gasolinero en la Ciudad de México y decidió ya no vivir más en México en el sexenio pasado y vendió todo y se fue a vivir a Estados Unidos y se puso a hacer casas de lujo. Ya está haciendo casas en Yellowstone. De lujo. Órale. O sea, imagínate el tamaño y el tipo de casas en Yellowstone que ya está Mm, haciendo. Le está yendo increíblemente bien. Es una de las cosas, pero ya más por hobby, o sea, ya como algo hacer ciertas casas y cierto tipo de casas. Saliéndome de la hotelería, si es que fuera ese el caso, ¿no? Saliéndome de la hotelería, me gustaría hacer casas, pero cierto tipo de casas. Casas de de un lujo. nivel de súper lujo. Casas de lujo, pero aplicando mucho de lo que sé de la hotelería. Oye, pero no está peleado, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Unos amigos están construyendo una casa dentro de Punta de Mita, que tú sabes que las casas son Ujú, de ujú, ujú, ujú. pues, muy baratonas, que 80, 100, 120 millones de pesos, de ahí para arriba, Así es. y muchas las rentan. O sea, pero ya es una renta de una casa, 200,000 la noche, Claro, la rentas con todo un equipo, con chef, con gente de así es, personal. así es. O sea, está ahí dentro también, ¿eh? O sea, puede ser un segmento en particular, pero está dentro de lo que estás desarrollando. ¿Has oído hablar de las casas Marianas Mm, mm. en Puerto Escondido? ¿No? Es la historia de 5 arquitectos que compraron 5 terrenos pegados y entonces cada uno hizo una casa a su estilo y las puedes rentar. Yo estuve en una de ellas hace como 2 años. Wow, 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 wow. O sea, tener la experiencia de vivir allá una semana en una casa de súper lujo, con una súper piscina Sí, 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 frente sí, al sí. mar, con servicio, obviamente. No, 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 no. Sí, por Sí, ahí. espectacular. Espectacular. Pues es que, mira, ya que eres hotelero, fíjate que a muchos colegas míos se los han llevado a otras industrias porque la hotelería es muy completa. O sea, ves la parte de venta, bueno, ves la parte de desarrollo, ves la parte de ventas, ves la Atención al parte cliente. de atención al cliente, de operación, la parte de administración. Entonces, ya que la dominas, puedes hacer casi cualquier Claro. cosa. Empatas en muchas Sí, industrias, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, yo te voy a decir una de las cosas que yo he aprendido en la vida. Si vas a, pero si yo hiciera restaurantes no haría uno jamás, haría 10, Claro. porque tienes que trabajar con otras economías. O sea, yo ya no me voy a poner a ir a comprar, que aunque lo haría encantado de la vida, pero no como mi día a día, jitomates y cebollas, ¿va? Entonces tienes que tener una estructura. Y para tener una estructura necesitas tener volumen o cierto volumen. Entonces, lo que, lo que va, bueno, la idea de Moverly es hacer el primero y de ahí por Seguir. la Unión Claro, Americana. claro, La claro. economía de la Unión Americana es otro boleto. Otro boleto. Oye, el 80% de crédito bancario a 25 años, No, ya está. con Se tasas de construyó el 3.8. sistema financiero para que si trabajas, si tienes un buen modelo, vas a hacer mucha lana mucho más fácil que aquí. Es correcto. Y la economía en sí, o sea, las facilidades de financiamiento son increíbles. La Y la facilidad de la estabilidad. estabilidad, el país te permite mucho más hacer Claro, negocio. claro. Y la economía en sí, o sea, con Texas tienes más economía que en No, México. no, no, O no, sea, claro. con que Así. hicieras en un estado, Texas y California. ya con esos dos, olvídate, puede ser un monstruo. Por Entonces, eso es que empezamos a pinta, hacer inversiones allá. pues has diversificado. ¿Eh? Fíjate cómo ha cambiado desde ese chavito que se Desde fue a que se fue a Cancún sin Cancún. saber qué iba a pasar, Sí, sí, hasta dirigir la asociación de hoteles de aquí del estado, del estado. dirigir varios hoteles, quedar ahorita todo eso. ¿Y qué te digo?
con lo que eres, pues estos sueños que me cuentas, te firmo que van a estar construidos en no mucho tiempo porque esa mentalidad ahí sigue. Te voy a decir una cosa ya para cerrar, como decías, que ahorita me tiene ocupado. Todos los sueños y todas las metas que me puse, vamos a poner así, a partir de que llegué a Cancún, que fue cuando descubrí mi vocación, todas ya las cumplí. Hoy estoy en un pequeño problema, y es que todo lo que yo soñé con ir a Harvard, ya fui a Harvard, soñé con ir a, Tu Mercedes, lo tuviste, soñé con el ir al diseño, el IPADE, smoking, ya. o sea, ¿Y cuál es? todo. ¿Qué te mueve ahorita? ¿Cuál es? A ver, ¿qué es el? Es que estoy en eso, estoy en ese replanteamiento. Pues, pero creo que ya lo dijiste, ser desarrollador, tú desarrollar el edificio y operarlo y ser dueño de una parte de ese edificio. Es una gran meta, ¿no? Eso, y bueno, lo de Estados Unidos es otra Claro, gran es meta, gran meta. lo de las casas, pero estoy en ese proceso, estoy Claro. viviendo ese proceso en el que digo, todo lo que yo soñé ya lo hice, y eso está padrísimo. Ahora tengo un problema, y es que apenas tengo 58 años, me quedan 27, entonces necesito saber qué voy a hacer con esos 27, ¿no? Pues ya se abrió muchísimo más Ya el panorama, que eso es una bendición, que ya tengas más panorama y límites mucho más altos que parecían impensables, ¿no? Y sabes qué, llegar a este punto de la vida en el que ya comer no es la preocupación. Sí, es una bendición porque la creatividad es mucho más libre. Es correcto, así es. Mi querido Juan Carlos, qué gran No, historia, felicidades, eres un querido gran Rolando, ejemplo, de gracias, verdad. te lo Te admiro agradezco. mucho y gracias por compartir tu historia. Muchos nos vamos a motivar a seguir mucho de lo que nos comentaste hoy, ¿eh? Gracias, y es recíproco, y mucho éxito en todos los proyectos. Gracias, mi estimado. Gracias a ti. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda compartir con un emprendedor que quiere construir sus sueños.